Muy buenas a todos, y bienvenidos un día más al análisis geopolítico del día de hoy en Geopolítica Diaria. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2026, y el tablero mundial se ha movido tanto en las últimas 24 horas que cuesta saber por dónde empezar. Tenemos a Vladimir Putin aterrizando en Pekín apenas unos días después de que Donald Trump hiciera exactamente lo mismo. Tenemos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte derribando un dron sobre cielo estonio. Tenemos a Trump amenazando con bombardear Irán en cuestión de días, y tenemos un Báltico cada vez más nervioso, un Bolivia en llamas y un Oriente Medio que sigue siendo el epicentro de casi todo. Así que respirad hondo, poneos cómodos, y vamos al grano. Empezamos por lo que, sin duda, es la imagen del día. Vladimir Putin ha llegado a Pekín para una cumbre de 2 días con Xi Jinping, y lo ha hecho prácticamente pisándole los talones a Donald Trump, que estuvo en la capital china hace apenas unas jornadas. Esto es la visita número 25 de Putin a China, y oficialmente se celebra coincidiendo con el 25º aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación Sino-Ruso firmado en el año 2001. Pero detrás del simbolismo, la realidad es mucho más cruda. Putin necesita 3 cosas y las necesita ya. Necesita reaseguro político, sobre todo después de ver cómo Xi Jinping recibía a Trump con honores. Necesita refuerzo militar, en forma de tecnología de doble uso y entrenamiento avanzado en drones. Y necesita ingresos, mucho dinero, para sostener una economía de guerra que se agota. Por eso encima de la mesa vuelve a estar el proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2, esa segunda gran tubería que serviría para reemplazar el mercado europeo que Rusia perdió. Y enfrente, ¿qué quiere Xi Jinping? Pues exactamente lo contrario que Putin. Si quiere equilibrio, quiere no verse arrastrado por los problemas de su socio, quiere mantener un lastre estratégico útil, es decir, un aliado con armas nucleares y con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero sobre todo quiere gangas. Y vaya si las consigue. Pekín está comprando gas ruso con descuentos que llegan al 70% respecto a los precios europeos, y al mismo tiempo vende a Rusia tecnología sancionada con márgenes altísimos. La conclusión que sacan los analistas es bastante clara: en esta relación quien manda hoy es China. Putin llega a Pekín como el socio menor, como quien necesita más de lo que puede ofrecer, y sí lo sabe perfectamente. Trump, por cierto, ha afirmado que sí le aseguró personalmente que China no enviara armas a Irán, una promesa que habrá que ver si se sostiene en los próximos días. Y de Pekín saltamos directamente a Bruselas y a Estocolmo, porque mientras Putin y Xi se daban la mano, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajaba a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y aquí el ambiente es, digámoslo así, denso. Europa está nerviosa, muy nerviosa. El Pentágono ha confirmado la retirada de unos 5.000 soldados estadounidenses del continente, cancelando despliegues previstos en Polonia y en Alemania, y los aliados europeos sienten que el suelo se mueve bajo sus pies. Rubio ha intentado calmar las aguas asegurando que Estados Unidos seguirá dentro de la alianza, pero al mismo tiempo ha presionado para que todos los socios eleven su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto, una cifra que para muchos países europeos es sencillamente inalcanzable a corto plazo. Y por si fuera poco, Washington acaba de suspender la Junta Permanente de Defensa con Canadá, acusando a Ottawa de no cumplir ni siquiera con el objetivo del 2%. La fractura transatlántica, lejos de cerrarse, se está ensanchando. Y en medio de todo este ambiente enrarecido, llega un incidente que ha hecho saltar todas las alarmas en el flanco oriental. Un caza F-16 de fabricación estadounidense, pilotado por militares rumanos y operando bajo mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha derribado un dron ucraniano sobre el espacio aéreo de Estonia. Sí, habéis oído bien, un dron ucraniano, no ruso. Kiev se ha apresurado a pedir disculpas y ha atribuido el desvío a la guerra electrónica rusa, concretamente a un bloqueo masivo de las señales del sistema de posicionamiento global, lo que comúnmente conocemos como GPS. Y este no es un caso aislado. Letonia, Estonia y Lituania llevan semanas reportando drones ucranianos perdidos en sus cielos, y de hecho hace pocos días un incidente parecido en Letonia provocó la dimisión de su ministro de Defensa y la caída del gobierno.
La lectura geopolítica es preocupante. Moscú estaría utilizando la interferencia electrónica como un arma híbrida para desviar drones ucranianos hacia países de la alianza, encareciendo así el coste político de apoyar a Kiev y desestabilizando gobiernos occidentales sin disparar un solo tiro propio. Es guerra, pero en zona gris. Y de la zona gris saltamos a la zona caliente, porque Donald Trump ha vuelto a encender la mecha de Oriente Medio. El presidente estadounidense ha advertido que podría ordenar nuevos ataques contra Irán en cuestión de días si no se alcanza un alto el fuego definitivo. Recordemos que el conflicto con Irán, que comenzó hace semanas, mantiene cerrado de manera intermitente el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, y eso está empezando a notarse en todo el planeta. Mientras tanto, Teherán ha presentado, a través de mediadores pakistaníes, un plan de paz de 14 puntos cuyo contenido todavía no se ha hecho público en detalle. Y aquí surge una historia inquietante. Varios medios estadounidenses han revelado que el plan original conjunto de Estados Unidos e Israel contemplaba liberar al expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y colocarlo al frente de un nuevo régimen tras un eventual golpe interno. Un bombardeo reciente, según esos mismos informes, habría dejado a Ahmadinejad herido, lo que ha desbaratado por completo el plan. Si esto se confirma, estaríamos ante una de las operaciones encubiertas más ambiciosas y más fallidas de los últimos años. Las consecuencias económicas y políticas del conflicto iraní se sienten ya en lugares insospechados. En Kenia, los trabajadores del transporte acaban de desconvocar una huelga después de que el gobierno cediera ante las protestas por una subida del 50% en el precio del diésel, una subida que las autoridades atribuyen directamente a la guerra en Irán. Y en Bruselas, la Comisión Europea está preparando un sistema de compras conjuntas y almacenamiento estratégico de fertilizantes, porque sus precios se han disparado un 70% por las interrupciones en Hormuz. Hasta los ministros de finanzas europeos, en el último foro del Grupo de los 7 celebrado en París, presionaron en privado al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para que Washington ayude a cerrar el conflicto cuanto antes. Bessent, sin embargo, rechazó las críticas y respondió pidiendo más sanciones contra Teherán. La distancia entre ambas orillas del Atlántico, una vez más, se nota. Damos un salto ahora hacia el Ártico, porque la administración Trump quiere imponer un derecho de veto sobre cualquier inversión china o rusa en Groenlandia. El objetivo declarado es proteger las enormes reservas de tierras raras y minerales críticos que esconde la isla, y que serán fundamentales para la industria tecnológica y militar de las próximas décadas. Es otra señal de que la competencia por los recursos estratégicos en el extremo norte del planeta se intensifica, con un reino de Dinamarca atrapado en medio y una población groenlandesa que cada vez tiene más peso en las decisiones sobre su propio territorio. Y mientras Estados Unidos mira al norte, Europa se rearma. Suecia acaba de cerrar un acuerdo para comprar 4 fragatas francesas modelo FDI al Grupo Industrial Naval Group, por un importe de 3.500 millones de euros. Es la mayor inversión militar sueca desde los años 80, y es una señal clarísima de cómo el ingreso del país escandinavo en la Organización del Tratado del Atlántico Norte está transformando su política de defensa. Estocolmo ya no se prepara para defenderse sola, ahora se prepara para defender el Báltico junto con sus aliados. Damos otro salto, esta vez al continente americano, donde Bolivia está viviendo horas dramáticas. En La Paz se han producido disturbios masivos, con miles de manifestantes pidiendo la dimisión del presidente Rodrigo Paz. La inflación supera el 14%, hay escasez de productos básicos, y el gobierno ha emitido una orden de arresto por terrorismo contra el principal líder sindical del país. La crisis política y económica boliviana se suma a un panorama latinoamericano cada vez más inestable, donde la presión social está poniendo contra las cuerdas a varios gobiernos elegidos hace apenas meses. Volvemos a Europa con una crisis institucional curiosa pero muy reveladora. En la República Checa, el presidente Petr Pavel y el primer ministro Andrej Babiš están enfrentados públicamente por quién representará al país en la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se celebrará en julio en Turquía. Pavel, de perfil claramente pro-occidental y ex-militar de carrera, choca con un Babiš populista y mucho más escéptico hacia Bruselas y hacia Washington. Es un microcosmos de la batalla política que se libra hoy en media Europa, entre el atlantismo tradicional y un populismo que cuestiona las viejas alianzas. Y antes de cerrar, un par de pinceladas que no podemos dejar pasar. En Israel,
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha afirmado que la Corte Penal Internacional ha solicitado en secreto una orden de arresto contra él, y ha respondido amenazando con evacuar el pueblo beduino de Khan al-Ahmar como represalia. Es otra vuelta de tuerca en la creciente fricción entre el gobierno israelí y los organismos internacionales. En el sudeste asiático, Tailandia ha cancelado el programa de exención de visados que beneficiaba a turistas de más de 90 países, alegando motivos de seguridad y de lucha contra el crimen transnacional, un giro que tendrá impacto directo en su industria turística. Y en Indonesia, el presidente Prabowo Subianto está centralizando el poder al crear una nueva agencia estatal que supervisará todas las exportaciones de materias primas, en un movimiento que recuerda al control estatal de los recursos que ya practican otras potencias emergentes. Por último, en el Reino Unido, ha causado revuelo la dimisión repentina de James Roscoe, el segundo diplomático de mayor rango en la embajada británica en Washington, en plena tormenta política sobre la relación entre Londres y la administración Trump. Recapitulemos por un momento, porque el mapa del día deja un mensaje muy claro. Tenemos una Rusia debilitada que se refugia en los brazos de una China cada vez más dominante. Tenemos una organización del Tratado del Atlántico Norte tensionada por las dudas sobre el compromiso estadounidense y por la guerra híbrida rusa en el Báltico. Tenemos un Oriente Medio al borde de una nueva escalada bélica con Irán en el centro de la diana. Tenemos un Ártico convertido en el nuevo gran tablero por los recursos críticos. Y tenemos varios gobiernos, desde Bolivia hasta la República Checa, pasando por Letonia, que están sintiendo el coste interno de un mundo que ya no es lo que era. El orden internacional que conocimos durante décadas ya no existe, y lo que están haciendo en su lugar todavía no tiene forma definida. Pero una cosa sí está clara, las próximas semanas van a ser decisivas, especialmente si Trump cumple su amenaza sobre Irán o si la cumbre entre Putin y si termina con anuncios concretos sobre el gasoducto Fuerza de Siberia 2. Hasta aquí el análisis geopolítico de hoy. Os esperamos mañana, a la misma hora, con todo lo que el mundo nos tenga preparado. Cuidaos mucho, mantened la calma, y sobre todo, seguid informados. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio de Geopolítica Diaria.